Estamos en el puerto de Algeciras, así que nada, ya que estamos aquí, pues voy a coger el ferry y me voy para Marruecos. Sí, muy bien, gracias. Esto es lo bueno que tienen las motos, el primerito. Voy a esperar a coger un poco de carrerilla. Allá voy. Especie de cuerdas, por lo menos le pusieron un trapito encima del asiento. Bueno, hemos salido con un cuarto de hora de retraso aproximadamente del puerto. Tenía que ser a 6:30 la española, hemos ido a 7:20, ya estamos navegando. Ahí lo veis, ya estamos llegando, creo que en un cuarto de hora, 20 minutos, como mucho ya estamos desembarcando en Tánger. Y esto ya es Marruecos. ¿Me puedo ir? No drone, no. Yes, ¿qué? Down. On, off. Bueno, hemos salido. Teóricamente el trámite ha sido muy rápido. Nos vamos en dirección Chefchaouen. Cabretillas, viva las cabretillas, ole, ole, ole. Adiós. Oye, cuidado con los animales, macho, que los animales no veas, macho. Acampan por donde salen los huevos. Aquí las cabras a sus anchas. Bueno, pues voy a parar aquí a tomar algo, ¿vale? Vamos a tomar algo, que aún no he desayunado. Dígame cuánto le debo, ya le pago. ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto es?
7 idiomas. ¿Sí? 7. Hablas 4 o 5 lenguas. Te entiendes, un poco te entiendes, ¿no? Mucho tiempo. Ya, claro, claro. ¿Cómo se conoce un país, no? Meterte, pues si vas por autovía, sí, vas rápido y tal, pero si tú quieres conocer un poco, yo creo que hay que meterse por el interior. Hay cuántos triciclos de estos hay, de 3 ruedas, ¿eh? Míralo, qué guay. Tira, Me está retando, se está picando conmigo. Míralo, míralo. Venga, venga, vamos, vamos. Qué embalse más bonito. Y esto lo vi en el plano, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo vi. Lo vi en el plano. Wow. Wow. Bueno, me da la impresión de que eso es Chefchaouen por el color. Dicen que el pueblo azul. Aquí le llaman Chaouen, porque va por varias veces que hablo con gente y digo Chaouen y se quedan y dicen Chaouen, como si fuera con el Chaouen, ¿no? Es que otro control de la policía, tío. Estamos entrando en Chefchaouen, la ciudad azul. La ciudad tiene sobre 42.000 habitantes, está muy implicada en el tema de turismo. Existen telares también, mucha marroquinería a la venta, pero muy implicada en el tema de turismo. Y el que está pintada en color azul, bueno, parece ser que es la corriente más fuerte, que es porque el color azul asusta a los mosquitos. Lo pintaron al principio el barrio judío y después los demás empezaron a ver que ahí no había mosquitos y pintaron todo el pueblo así, ya lo veréis. Bueno, este es Mohamed, que nos va a enseñar el pueblo, ¿vale? Entonces vamos a dar una vuelta con él. Una visita de puta madre. Bueno, estamos en Chefchaouen, ¿vale? Entonces vamos a dar una vuelta por aquí. Hemos cogido un guía de estos que hay aquí. La Plaza Mohamed V. Vale. Este es centro de la Medina. Pues nada, aquí lo veis, la iglesia que dejaron los españoles cuando estuvieron aquí. Bueno, estamos en la Medina, ¿vale? Aquí, esto es el mercado. Claro, la gente de las montañas viene a vender aquí todo. Esta es la puerta. Abre la puerta y Ya. tocó el mercado. Ya. Mira cuánto hay. Sí. Otro mercado. Mohamed nos está guiando. Uno dice Mohamed, aquí hay 3 barrios. ¿Cómo? No, Mohamed, el andaluz. Este es el barrio andaluz, ¿no? Este es el barrio andaluz. Después hay otro barrio, que es el judío. ¿Y el otro cuál es? El bereber. Eso significa la mano. Este Ah. es la mano. La mano. Muy bien. Casa alquilar. Barrio bereber. Bueno, este según parece es el barrio bereber, ¿vale? Que también hay otro foco para visitar, ¿vale? Y vamos a verlo. Seguimos viendo calles azules y focos. Las mujeres bereberes, ¿no?
Bueno, fijaros la vista que hay desde aquí, ¿vale? Y aquí abajo viene el río. Aquello que veis al fondo es un lavadero que la gente lava la ropa ahora. Bueno, pues nada, hemos acabado Chestauén y nos vamos para Alhucemas, ¿vale? Venga. Estamos saliendo ya de Chestauén. Yo, si venís a Marruecos, recomiendo que visitéis esta ciudad. Está muy orientada hacia el turismo, pero tiene sitios muy bonitos e interesantes que ver. Cuando lleguéis a la Plaza del Pueblo y parquéis las motos, se os acercarán los guías, que son gente del pueblo que vive de eso. Y bueno, a lo mejor eso no cobra mucho. Yo pagué 250 dirham, al cambio son 23 euros, y bueno, os llevan directamente a los sitios importantes y os dan un pequeño repaso de la historia de la ciudad, no de cada sitio. No son guías turísticos, pero bueno, pueden valer para la labor. Pactar el precio, es muy interesante que pactéis el precio. Yo, Mohamed, se portó bien, me explicó bien, pero sí que es cierto que al final diría que le diría 350 dirham, ¿no? Yo habíamos pactado los 250 y eso es lo que le digo. Bueno, pues listo, estamos dejando atrás Chestauén y ya nos vamos a meter en dirección a las montañas del Rif, lo que es todo el Rif, en dirección a la costa para ir pegados al Mediterráneo, al Hoceima, en castellano Alhucemas, ¿vale? Cuidado con la gravilla, Dani, que te da muchos disgustos. Cuidado con la gravilla. Bueno, ahí veis, al Hoceima. Eso es a donde vamos, 177 kilómetros. El poco tiempo que llevo, me parece una gente súper amable. Están modernizando, el tema del turismo lo tienen bastante logrado y me decía el Mohamed que la policía está muy encima de los robos, de cuidar al turista, porque saben que viven mucho de eso. Mirad la mezquita que hay allá abajo, cómo destaca. Minarete, ¿no? El peñoncito este. Que aún me quedan 110 kilómetros para Alhucemas, así que acabo de tomarme la fruta, descanso un poco y sigo. Que cuando vas por un país de este tipo te hace, yo no sé vosotros, pero a mí me hace recapacitar, ¿no? Sí que, bueno, siempre ansiamos más y más, pero joder, cuando ves a esta gente realmente les das valor a lo que tienes, ¿no? Nosotros somos unos afortunados con todo lo que estamos pasando y todo, ¿eh? Voy a aprovechar el camión este para meterme detrás, así. ¿Veis? Ahora sale el sol, está el tiempo súper cambiante, pero súper cambiante. Bueno, aquí veis, tiempo cambiante, mira para acá. No se ve un huevo, macho. No se ve nada. ¿Qué distancia hay a Alhucemas? Yo voy para Alhucemas. ¿Alhucemas? Sí. Está buena. La carretera es buena, sí. La carretera está buena, el playa de Sí. Alhucemas Yo voy está- para allí ahora.
Gracias, Adiós. Bien, pues nada, estamos pasando ahora mismo, la carretera se mete en esta zona muy para la costa, ¿no? Entonces, pero más o menos en dirección norte, quiere decir para allá más o menos, un poquito más a la izquierda nuestra, francamente, está el peñón de Vélez La Gomera. El peñón de Vélez La Gomera pertenece a España, es un peñón muy pequeñito, tiene como mucho, no sé, yo creo que tiene la parte más ancha, no creo que llegue ni a 100 metros, y la parte más larga sobre 200 como mucho. Está construida por personal, un destacamento del Ejército de Tierra, que está permanentemente allí. Está considerada la frontera más pequeña del mundo, porque es una cuerda que está en el suelo y son 85 metros. Este peñón antiguamente era una isla separada, y bueno, hubo un terremoto a eso de 1930 y bueno, quedó convertido en una especie de peninsulilla, ¿no? Bien, estamos llegando ya a Lucemas, quedan exactamente 13 kilómetros, bueno, antes, 13 kilómetros quedan hacia el alojamiento. Sepáis que aquí, en estas playas de aquí, de esta bahía, se realizó el primer desembarco con apoyo aeronaval, con apoyo aéreo de la historia, ¿no? Con apoyo aéreo, incluso apoyo aéreo y tanques, carros de combate, ¿no? De aquella, pues sería de aquella manera. En 1925, los americanos, cuando los desembarcos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, estudiaron este desembarco, ¿vale? A ver cómo había sido. Y este desembarco aquí en las playas de Alhucemas fue el inicio de la reconquista del Rif. Como sabéis, aquí en la Guerra de África, mañana lo veremos con mucho más detenimiento. En la Guerra de África, en 1921, bueno, pues hubo unas revueltas y los rifeños, al mando de Abel Kring, recuperaron gran parte de los territorios que habían conquistado los españoles, ¿no? Y esto ya es la bahía de Alhucemas. Señores, aquí está. Y aquí hay otro peñón también, el peñón de Alhucemas, que ya lo veremos. Pero aquí, en este peñón, que también hay un destacamento de Ejército de Tierra y bueno, hay una auténtica ciudad. Ahí llegaron a vivir 300 personas en su momento, ahora ya no vive nadie, solo el personal del Ejército de Tierra, que está ahí destacado. Aquel del fondo, ese es el peñón de Alhucemas, ¿fijáis? Tienen casas. Mira qué bien se ve ahora mismo desde aquí. Miradlo. Un peñón que pertenece también al gobierno español, que tiene tiene un destacamento militar. Ya veis que ahí hay un auténtico poblado. Hola, buenas. ¿Sabe dónde es esto? Pero ¿dónde? Exactamente, el sitio dónde es, ¿sabe dónde es? ¿Sabe dónde es esto? Número 2. Este sitio. Ah, yo no tengo... yo no... Joder, qué amables esta gente, tío. Llamando ellos por teléfono hasta que lo encontraron al tío. Impresionante.
impresionante. Hola. Bueno, os voy a enseñar el apartamento donde me he alojado. Saloncito. ¿Veis allá al fondo? Entre la niebla es el peñón, ¿vale? El peñón de Lucemas, y al otro lado también asoman las dos islitas que están en un lateral, ¿no? La ciudad, bueno, aquí todo es muy tranquilo, ya veis que hay muy poco movimiento para la hora que es, y bueno, hay mucha niebla. Joder el tío, macho.